Buenas noches, les doy la bienvenida a la conferencia del día de hoy, de parte del Colegio Alemán. Vamos a esperar un par de minutos mientras el resto de personas se conecta y podríamos empezar con la conferencia. Listo. Estamos esperando un par de minutos mientras otras personas llegan a la conferencia. Nuevamente les doy la bienvenida a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a estar pendientes durante la transmisión de los comentarios, de las dudas que vayan teniendo. Está primero Inés con nosotros. Buenas noches, Inés. Se congeló la imagen. Esperamos poder resolver esto rápidamente. Buenas noches, Ana Lucía. Listo, como les digo, más o menos en un minuto estamos empezando con la conversación. Buenas noches a todos, a los que se están conectando en este momento. Inés, de pronto si me ayudas con la configuración para poder compartir pantalla, te lo agradecería. Hay algunas personas que están preguntando cómo ingresar. Le pediría al equipo técnico, por favor, que nos ayude con esto. Listo. Creo que podemos empezar. Buenas noches. Nuevamente les doy la bienvenida a esta transmisión en nombre del Colegio Alemán, que muy generosamente me ha invitado para que sea su conferencista el día de hoy. Mi nombre es Jairo Andrés Montes. Yo soy psicólogo. Tengo una maestría en psicología cognitiva y un doctorado en psicología del desarrollo. Nuestra conversación, nuestra conferencia del día de hoy se va a llamar El duelo al mundo de ayer, la vida en la escuela después del COVID-19. Y aquí en particular quiero hacer un énfasis. Mi área de experticia es el desarrollo. Entonces, básicamente, yo estoy interesado en el estudio de las personas y el cambio. Cómo cambian las personas a lo largo del tiempo. Y evidentemente estamos enfrentando un proceso fuerte de cambio en este momento de nuestra vida. Quisiera empezar señalando con algunas impresiones que nos dan cuenta de este cambio. Las filas para comprar. Si lo han notado, la distancia de las filas me está costando un montón de trabajo saber dónde me ubico en una fila en este momento, que son súper largas, súper extensas, una distancia impresionante entre una y otra persona. Hoy tratando de comprar
el último croissant de chocolate que quedaban tostado, realmente me costó mucho trabajo encontrar dónde estaba. Por otra parte, he visto cómo gradualmente se ha transformado el balcón de mi vecino en una oficina. Poco a poco ha sacado una silla más cómoda, ha estado más tiempo en el balcón, lleva su computador y permanece todo el día trabajando ahí. También una muy querida amiga que trabaja en recursos humanos está tratando de entender cómo puede ser gerente de recursos humanos vía trabajo remoto, cuidar los dos niños de 4 y 2 años, aprender en un tutorial a cortar el pelo de los niños y del esposo y seguir rindiendo en el trabajo. Son cosas a las que nos estamos enfrentando ahora mismo. Eh, de hecho, si quieren participar en la conversación dentro del Facebook Live, podemos empezar con esta pregunta. ¿Qué nos evocan esas experiencias? ¿Qué nos han evocado estos cambios, este distanciamiento social en el que nos hemos visto enfrentados a no tener muchas veces distancia entre nuestra vida laboral, el apoyo a la crianza y en este caso a la educación de los chicos? ¿Qué nos evoca? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos hace pensar? Son cosas que podemos ir compartiendo mientras tanto en el live. Pero evidentemente también nos pone a pensar qué nos depara el futuro frente a esto, ¿no? ¿Qué va a pasar en la escuela? ¿Qué va a pasar con educación física? ¿Qué va a pasar con esta distancia social? Vamos a necesitar salones enormes donde cada niño pueda estar a 2 metros de cada otro niño. Vamos a usar máscaras en el salón. ¿Qué va a ocurrir, no? Ante todas las expectativas de incertidumbre, quisiera citar a un psicólogo del desarrollo que en una entrevista muy acertadamente ha dicho esto. Él se llama Boris Cyrulnik y ha dicho, todo el mundo tiene miedo. En un contexto como este es difícil mantener la serenidad. Pero también ha dicho esto, el miedo es un mecanismo de defensa. Si se apodera a ti, si no se apodera a ti, si el miedo no se apodera a ti, nos sirve y nos mantiene alerta. Yo creo que este es un momento también de mantenernos alertas frente a lo que está ocurriendo. ¿Qué quiero que logremos hoy, digamos, con esta conversación, con esta conferencia? Por un lado, tratar de entender todo eso que está pasando como una especie de transición ecológica en nuestro desarrollo. Y esta transición, voy a explicar ese concepto un poquito más adelante, nos lleva a pensar en los retos y las oportunidades que tenemos. ¿Sí? Porque, claro, es muy retador a nivel emocional, a nivel social, pero también puede ser una oportunidad educativa para todos. Y por otro lado, queremos resolver algunas dudas con relación a qué entendemos por calidad educativa, porque muchos de nosotros podemos estar en este momento preocupados con relación a cómo los niños quizás están quedando atrasados, quizá esta estrategia de educación remota de emergencia no es la más adecuada, puede estar impactando negativamente a los chicos, pero queremos saber, queremos reflexionar realmente sobre qué es la calidad educativa en este caso. Entonces, vamos a centrarnos en dos objetivos básicamente. Primero, quisiera hablarles de eso, de una ecología del desarrollo humano. Y pensemos en la ecología en términos biológicos como el estudio de la relación entre el ser vivo y su entorno. Y es que así nos desarrollamos. Cuando pensamos en los cambios, no podemos pensar solamente en cambios biológicos, en crecimiento, en la maduración, sino que tenemos que pensar de alguna manera en el desarrollo como una acomodación mutua entre el ser humano, que es activo también, que toma decisiones, que toma lecciones y que está en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos en los que vivimos. Cuando nos ponemos a pensar en eso, cómo nos desarrollamos, cómo cambiamos, cómo vamos desde la niñez hacia la adolescencia, hacia la adultez mayor, vemos que el medio también se empieza a mover alrededor de nosotros. Por ejemplo, la idea de cómo somos, qué es ser mujer. Ser mujer hace 50 años no es lo mismo que ser mujer ahora. El contexto alrededor nuestro ha cambiado. Y eso afecta la manera en la que las mujeres se desarrollan en este momento de la vida. Pero también las mujeres interpretan lo que les da la cultura, lo que nos provee la sociedad, y lo interpretan, y lo ajustan y lo adaptan, porque si no sería estático. O sea, no podemos pensar que solo nos influencia el ambiente, pero tampoco podemos pensar que nosotros no somos, digamos, actores activos dentro de este ambiente. Entonces hay un intercambio entre lo que nos rodea, en este caso esta situación tan atípica, tan sui generis, y nosotros mismos y las elecciones que hacemos. Y porque el desarrollo, el cambio que nosotros vamos viviendo, no se produce en el vacío. Y está incluido, o sea, pensemos en un niño, cómo es influenciado por su familia y a la vez influencia su familia,
pero a la vez tiene otro espacio ecológico que es su escuela, su colegio, sus padres, sus compañeros, eh, pero a la vez es influenciado por otros aspectos. El trabajo del padre, que es algo donde el niño no interactúa directamente, pero que se va a ver impactado en este momento. El papá ya no va al trabajo, yo no voy a la escuela, sino que todos estamos compartiendo un espacio físico. Pero a la vez si lo vemos en nivel más arriba, la disposición que toma el gobierno, qué pasa ahora, qué sectores pueden trabajar, hasta dónde se va a prolongar esta situación de distanciamiento, también influencia en el desarrollo de este niño y de esta familia en particular. ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar que este niño y este contexto no son estáticos y que están, por supuesto, en cambio, en transición. Cuando enfrentamos un cambio en la persona, en el rol que se está ocupando en su contexto, o cuando hay un cambio en el contexto, o un cambio en los dos, estamos hablando de una transición ecológica, un cambio, de una transformación fuerte. Eso es casi que inevitable en la vida. Cuando nos vamos a pensar en desarrollo, es casi que inevitable pensar en las transiciones ecológicas. Y quiero que piensen en eso. El primer día de ir al colegio, una super transición. Todo el orden que estaba en el hogar, todo lo que funcionaba en el hogar, funcionaba muy distinto a cómo funciona cuando se inserta el niño en el colegio, cuando empieza, digamos, a experimentar otras cosas, cuando la familia conoce y se ajusta gradualmente al colegio. Irse a vivir con alguien, cuando decimos casarnos o simplemente convivir con otra persona, es una transición ecológica. Cambia nuestro rol, cambia nuestro contexto, cambia, nos tenemos que adaptar a ese cambio. Cambiar, irnos a vivir a otra ciudad, pues un traslado laboral quizá, empezar un nuevo trabajo, dejar de trabajar en una compañía en particular, dejar la casa de los padres, todas son transiciones que hemos vivido en nuestra vida. ¿Sí? Es súper interesante porque nos pone a pensar que ahí estamos cambiando en términos de nuestro rol, estamos cambiando o está cambiando nuestro ambiente alrededor nuestro o están cambiando las dos cosas. Pero generalmente estas transiciones ecológicas pues son elegidas. Yo elijo irme a vivir, o ya es el momento de ir al colegio, entonces poco estoy listo para y nos anticipamos. Pero en este caso, de enfrentar una pandemia, que lo podemos situar también como esta transición, porque están cambiando nuestros roles, está cambiando nuestro contexto alrededor, pues nos toma un poco de sorpresa y por otro lado no hemos decidido hacer esa transición ecológica. Y aquí quisiera citar a un autor súper interesante como novelista, que se llamaba Stefan Zweig. Eh, es un tipo muy interesante porque nace al final del siglo XIX y cuando nos ponemos a pensar, la vida de él está atravesada por las dos guerras mundiales. Es una persona que vive un montón de cosas. Lo primero que dice en la biografía es, mire, yo nací como ciudadano del Imperio Austrohúngaro, es un país que ya no existe. Y quise traer esta pequeña cita para que pensemos un poco en esas transiciones y en a veces lo inesperadas que son. Y dice así, desde que me empezó a salir barba hasta que se me cubrió de cana, en ese breve lapso de tiempo, medio siglo apenas, se han producido más cambios y mutaciones radicales que en 10 generaciones. Y todos creemos que han sido demasiados. Mi hoy difiere tanto de cada uno de mis ayer que a veces da la impresión de no haber vivido sino una, sino varias existencias, todas de ellas diferentes. Y podemos estar de acuerdo que este autor vivió un montón de existencias en una sola vida. Quizá en este momento estamos haciendo una transición a otra existencia dentro de nuestra propia vida. Es complejo. Pero también nos pone a reflexionar que estas transiciones son pérdidas. ¿Por qué estoy diciendo que hay una transición? Este cambio en el rol o en el ambiente puede ser entendido como una pérdida. Porque es que lo que vivíamos, cómo estábamos organizados, ya no está más. Y no sabemos hasta cuándo va a estar o no sabemos cómo va a volver. La última vez que fuimos con amigos a tomarnos una cerveza, la última vez que fuimos a un restaurante, la última vez que visitamos a otros, la última vez que no vimos a todo el resto de las personas con máscara, nos preguntamos por, por tu máscara favorita, nos lavamos compulsivamente las manos, son días del ayer. Son cosas que definitivamente no estamos viendo hoy en día y es una pérdida de nuestra libertad en cierto sentido, nuestro espacio, la manera en la que vivíamos. Porque cuando hablamos de una pérdida es de alguna manera quedar privado de algo que se ha poseído durante un tiempo. Nuestras rutinas, nuestra forma de interactuar, la manera en la que estábamos con otros, las pautas que establecemos con otros, con las familias, con la misma escuela, pues ha quedado en el pasado. Y cuando uno pierde el orden, cuando pierde algo que tenía, se pueden desencadenar, digamos, reacciones psicológicas fuertes, emocionalmente fuertes. Estamos hablando de ira, de miedo, ansiedad. ¿Sí? Obviamente depende de la magnitud, ¿no? Si me muere el cactus,
Sí, es una pérdida, pero emocionalmente no va a ser tan complicado. Pero cuando se pierde el orden de cómo está viviendo, puede ser un poco más complicado, ¿sí? Estos duelos, como muchos de ustedes saben, requieren, pasan, digamos, por ciertas fases, ¿no? No todo el mundo pasa por las mismas fases, pero podemos citar las fases de choque, incredulidad, como, ¿cómo puede estar pasando esto? Esto es increíble, esto no tiene sentido, poco negando lo que está ocurriendo, esto no puede seguir así, ¿cuánto tiempo podemos estar encerrados? Después la ira, bueno, ¿y esto qué? Esto, ¿y a mí quién me va a prohibir salir? Esto es el colmo, me parece el colmo, empezar a echar un poco culpas a todos de la situación. Después tratar de negociar, ¿no? Bueno, quizá esto no es muy largo, quizá podemos hacer algo al respecto. Después puede venir situaciones de literal tristeza, sentirnos tristes por no poder salir a bailar, por no salir a conversar con los amigos, por no poder tener eso que teníamos antes. Y finalmente, generalmente los duelos, cuando se llevan bien, llevan a la aceptación de una nueva situación, digamos que no, a la que no nos podíamos anticipar. Cuando pensamos en la transición y el duelo como una oportunidad, la cosa funciona diferente. Si nos quedamos, digamos, estancados en alguna de estas otras situaciones, en la ira, en culpar a la situación, a la vida, a las instituciones por lo que ocurre, o digamos, quedarnos en la tristeza de no poder hacer lo que hacemos antes, pues realmente puede ser una cosa complicada. Pero también la transición y el duelo puede verse como una oportunidad para el cambio, para la reorganización, para encontrar nuevas alternativas, nuevas formas de ser y de estar en este ambiente del que hablábamos, ¿sí? Es un proceso por el cual podríamos tener una mirada del mundo un poco más amplia y ser capaz de hacer cosas que no hacíamos antes, descubrir nosotros cosas de las que no estábamos conscientes que podíamos hacer, que podíamos pensar, que podíamos entender del mundo, ¿no? Acercarnos a los otros de otra manera, acercarnos a nosotros mismos de otra manera puede ser una posibilidad interesante en términos de lo que nos puede brindar este duelo, ¿sí? Y esto nos pone frente, digamos, al sistema más cercano, que es la familia. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué es una familia normal? Nuevamente los invito, si quieren ir escribiendo, tienen algunos comentarios, está súper, ahora podemos hablar sobre ello. ¿Será que una familia normal es una familia que está ausente de problemas? ¿O será que una familia normal es una familia que es capaz de adaptarse y generar nuevas causas? Muchas veces los conflictos dentro de la familia, los conflictos de la familia con su contexto externo, obedecen a la necesidad de la familia para adaptar, pero encuentran, digamos, la vuelta, encuentran la manera de poderse reorganizar. ¿Desde dónde la encuentra? Por ejemplo, cuando un adolescente empieza a pedir más autonomía, empieza a pedir más salidas, empieza a quejar de lo poco libertad que tienen los padres, pues esto muchas veces desencadena peleas en casa. Pero esas peleas nos están diciendo algo y nos están generando unas nuevas situaciones que permiten a la familia reorganizarse, reacomodarse y encontrar un nuevo sentido, un nuevo orden a las cosas. De la misma manera en la que estamos ahora como familia, pues tenemos que enfatizar en esa capacidad de adaptarnos, porque digamos, la familia está en interacción muy profunda con la sociedad. Y cuando mayor flexibilidad y adaptabilidad requiere una sociedad, más importante va a ser la familia como en este caso. Porque si nos damos cuenta, la familia es la que está en este momento bajo presión. La familia y las instituciones educativas, con lo que estamos viviendo, ¿sí? La familia va a tener que cambiar, porque la situación y el contexto que le rodea también le está obligando a cambiar. Pero por otro lado, la sociedad, y en este caso, digamos, la relación que se establece entre la institución educativa, en este caso el colegio, y la familia también debe mutar, también debe buscar alternativas, también debe buscar nuevas formas de reorganizar. Es una oportunidad para encontrar nuevas formas de orden. Y esto nos lleva, digamos, a pensar también que no podemos idealizar a la familia. Las familias necesitan ser entes cambiantes, sistemas móviles, que por supuesto van a ofrecer resistencia al cambio. No, es normal que nos resistamos al cambio. Es normal que sea difícil cambiar, es normal que sea difícil encontrar nuevas pautas con las cuales relacionarnos, nuevas pautas con las cuales estudiar, entender, establecer este distanciamiento que estamos teniendo que vivir ahora. Poco tendremos que desarrollar también pautas nuevas con relación a cómo va a quedar organizada la sociedad, y eso va a ser una cosa retadora para todos. Porque la familia va a tener que adaptarse no solo a las presiones internas, que son naturales, producto, y en este caso,
muchas veces exacerbadas por la convivencia diaria y por el compartir el espacio, ¿no? Prácticamente 24/7, sino que también va a tener que responder a estas presiones económicas, sociales, políticas que vamos a tener que estar viviendo, y en este caso educativas también. Y eso va a implicar que todos nos adaptemos, que todos cambiemos, que todos empecemos a buscar alternativas a cómo vivíamos antes y a cómo tenemos que vivir ahora. Y aquí yo quisiera usar una metáfora que me parece muy poderosa. Supongo que la mayor parte de nosotros ha volado, y cuando uno vuela y le pone cuidado a la asistente, ella nos va a dar las instrucciones de seguridad. Nos va a pasar un folleto que es bien interesante y habla de las máscaras de oxígeno, pero uno nunca ve. Pero dice que cuando caen las máscaras de oxígeno, lo más importante es que los adultos se la pongan primero y después asistan a los niños. Y esto aquí es súper importante para nosotros. Es súper importante tratar de encontrar todo el balance emocional, social, cognitivo frente a esto que estamos viviendo para poder apoyar a los chicos. Si no encontramos ese balance, es difícil. Es decir, yo tengo que encontrar mi oxígeno primero, tengo que encontrar mi estabilidad, tengo que encontrar mi posibilidad de cambio, porque yo también soy una persona en desarrollo. No solo los chicos se están desarrollando, sino también yo estoy enfrentando esto, me están tocando generar nuevas situaciones, nuevas pautas, nuevas formas de interactuar, y por ende yo también estoy bajo presión. El sistema familiar está bajo presión, el sistema educativo, los maestros están bajo presión, las directivas están bajo presión. Todos estamos, digamos, enfrentando este desequilibrio que nos está planteando esta crisis sanitaria. Y en esa medida yo quisiera dar, digamos, como 5 ideas que nos pueden servir de elementos de fortaleza frente a esta situación. Por un lado, confiar en nuestra adaptabilidad y en nuestros propios recursos. Llevamos años viviendo nuestra vida, llevamos años adaptándonos, como les decía, a otras transiciones ecológicas, y en ese sentido tenemos muy buenas fortalezas para ser resilientes, para ser adaptativos. Tenemos herramientas. Hay que tomar nuestras propias herramientas y confiar en que podemos adaptarnos. Si yo, por ejemplo, pierdo un trabajo, debo pensar, ¿no? No es el fin del mundo, claro, por supuesto no está muy divertido perder el trabajo, pero definitivamente yo puedo conseguir otro trabajo. He tenido trabajos previamente, soy capaz, soy hábil, puedo conseguir otro trabajo. Debo tener esa confianza en que podemos encontrar nuevas formas de estar. Por otro lado, y en este quisiera ser especialmente enfático, poder contar lo que nos pasa. A veces, digamos, en el miedo, en la angustia, en la ira, yo proyecto, ¿no? Es culpa de este, es culpa de este otro, es, mira esta profesora que es terrible, mira el colegio, mira la familia, los niños, nadie pone cuidado, nadie aporta, y a veces es la propia angustia la que está hablando ahí. Hay que hablar cómo nos sentimos, hay que hablar de cómo estamos sintiendo, cuál es la vivencia emocional, hay que pensar acerca de los pensamientos, hay que pensar acerca de la mente. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Es importante fortalecer, tener a alguien a quien contarlo. Es importante fortalecer las redes afectivas de familiares amigos y sentirnos tranquilos de poder hablar. Hablar, hablar, hablar. Cuando uno puede hablar, a veces ya no pasa a actuar, y eso es súper importante. Como un cuarto punto, yo sugeriría una disposición a la adaptación, un navegar, digamos, en alerta y estar como atento al poder adaptarme, a generar nuevas cosas. Y por supuesto, generar una preparación efectiva. Hacer metas concretas, propósitos, asumir responsabilidades, poco a poco, ¿no? A veces uno, bueno, pongo un proyecto de aquí a 3 meses, la cuestión es tan incierta, pero bueno, no se proyecte de aquí a 2 años, un año, proyectemos a la semana, ¿qué quiero lograr esta semana? ¿Qué espacio me voy a abrir para mí mismo, para mantener mi propio balance, mi propio equilibrio mental, para poder tener más espacio también para mi familia? Ese espacio mental que yo me abro a veces a mí mismo es una forma también de abrir espacio a las necesidades emocionales de quienes me rodean. Si yo no estoy bien, es poco el espacio que le puedo brindar a otro. Y esto nos lleva, digamos, llegando un poco a la mitad de la conferencia, a otro asunto que es crucial y que era nuestra otra meta, y es hablar de la calidad educativa. Ya hablamos un poco del espacio de la familia, el espacio de estas emociones, el espacio de estas transiciones y estos cambios que están ocurriendo. Y yo quisiera que nos preguntáramos, y si pueden ir respondiendo en el chat, sería súper interesante, eh, ¿cuál es el propósito de una educación de calidad? Para todos los que estamos escuchando esta conferencia, ¿qué entendemos con una educación de calidad?
Cuando yo quiero que el niño esté en este colegio, es una educación de calidad. ¿Sí? Por otro lado, quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál debe ser la relación entre la escuela y la familia en el desarrollo de los niños y los adolescentes? Y voy a hacer una tercera pregunta que es un poco álgida, y es en toda esta situación de la educación remota de emergencia que estamos viviendo ahora mismo, ¿nos estamos quedando atrasados? Esta es una pregunta que está en todo lado. ¿Nos estamos quedando atrasados? Entonces, vuelvo y repito las preguntas, pues si alguien se anima a así. ¿Cuál es el propósito de una educación de calidad? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la relación entre la escuela y la familia en el desarrollo de los niños y adolescentes? Y la última vez, ¿nos estamos quedando atrasados? Siéntanse libres, si lo quieren hacer ahora, digamos, para la conversación más amplia, lo hacemos. Pero alrededor de esto, yo quisiera citar un psicólogo súper importante en términos de lo educativo, que es Jean Piaget. Jean Piaget decía, el objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas. No simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que sean creativos, inventivos y descubridores, que puedan ser críticos y verificar y no aceptar lo que se les ofrece. Simplemente. Entonces, volviendo sobre esa pregunta de la calidad educativa, nos pongo a pensar, yo quiero que los niños repitan lo que ya se sabe, o lo que ya está en un currículo, o lo que ya está, digamos, en un plan de formación, o quiero que ellos sean capaces de ser adaptativos, de ser flexibles, de movilizarse, por ejemplo, frente a situaciones críticas como las que estamos viviendo. Quiero niños que simplemente respondan a la pregunta que ya se deberían saber de memoria, o que sean capaces de pensar alternativas creativas, que sean capaces de pensar nuevas cosas, de generar formas diferentes de estar, de entender y de relacionarse con los demás. Entonces, yo quiero un poco cuestionar ahí el currículo a veces lineal. Contenido, listo, súper. Es aprenderse el tema de el caso 8 de factorización o la derivada triple, está muy bien. ¿Sí? Aquí tenemos unas observaciones súper lindas. Ahorita vamos a conversar sobre lo que están escribiendo, que me parece súper interesante, pero como para no perder el hilo voy a mantenerme con esta idea. Queremos que los chicos, por ejemplo, cuando ellos mismos sean padres de familia, cuando tengan sus propios hijos, sean lo suficientemente recursivos para encontrar nuevas alternativas para reaccionar a cosas que pueden pasar como esta. Porque probablemente esta no es la última crisis sanitaria que vamos a vivir, probablemente este no va a ser el último cambio fuerte a nivel social que vamos a tener, probablemente vamos a tener que vivir otra cantidad de cosas. Me pregunto si la escuela no nos debería preparar para eso, para ser más adaptativos, para ir en otras digamos, posibilidades, para ser innovadores, ¿no? Es una escuela diferente. Yo creo que la calidad educativa en ese sentido, lo voy a poner como un ideal ahora, es difícil, ¿no? La educación es un negocio súper difícil. De hecho, Freud decía que había tres labores imposibles. Una es gobernar. Se puede gobernar lo mejor que pueda, con la mejor intención del mundo, siempre va a quedar gente insatisfecha. El otro es, por supuesto, dado su oficio, la psicoterapia. Lleva psicoterapia, habla todo lo que tiene que hablar, es una cantidad de cosas sobre sí mismo, pero no necesariamente resuelve todos sus problemas de la vida. Siempre va a haber problemas en la vida. Entonces, es de alguna manera irresoluble. Y el otro es la educación. Cuando yo pienso en la educación es complejísimo, porque la educación siempre es incompleta. Yo siempre voy a tener metas más grandes que las que puedo lograr en la educación. La educación siempre va a aspirar un poco más, generar un poco más, darle un poco más al niño, darle un poco más al adolescente. A veces el adolescente o el niño simplemente no va a querer avanzar en esa dirección. O las herramientas que yo voy a estar en ese momento desarrollando no son lo suficientemente fuertes y siempre es una labor incompleta. Incompleta no significa que no sea importante, por supuesto, pero que nos pone de frente ante un panorama en el que debemos asumir que no vamos a lograr la perfección. Entonces, habiendo dicho esto, quiero que pensemos en lo que estamos viviendo, en este cambio en los instrumentos de mediación. Digo, ahora estamos con una educación remota de emergencia, mediada virtualmente. Uno, la presencia de la virtualidad, de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿garantizan o no la educación de calidad?
Porque de hecho muchas veces, y los gobiernos le han apostado muy fuerte a pensar que la inserción, la integración de tecnología mejora la calidad educativa. Algunos pensarían, de hecho, que no la mejora, sino que la empeora. Ahora, yo voy a cuestionar esto. Yo voy a decir, ¿es el medio o es la cantidad de tiempo que yo paso en una interacción el que determina que haya calidad educativa? Yo cuestionaría esa idea. Yo más bien iría sobre otra serie de principios que desde la psicología del desarrollo y la psicología educativa sabemos que tienen un poco más de peso. Yo, por ejemplo, estaría pensando, independiente del medio, sea presencial o sea remoto, si yo puedo hacer uso del conocimiento previo que tienen los niños acerca del mundo para enseñar. Es súper importante hacer uso del conocimiento previo que tienen los chicos para enseñar. Son las cosas fundamentales. Yo no simplemente debo pararme ahí a recitar lo que yo sé, sino que debería hacer uso de todo ese conocimiento que ellos tienen, de lo que les es relevante, lo que les es interesante, las preguntas que ellos mismos tienen para poder empezar a avanzar. Si yo no tomo en cuenta el conocimiento de base de los estudiantes, me es muy difícil. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que yo lo puedo hacer de manera remota o lo puedo hacer presencialmente. Que puedo tener una clase completamente magistral y pasiva, magistral, digo presencial o remotamente. Pero en el caso de la calidad educativa, puedo hacer uso de la relevancia, de cosas interesantes, de preguntas relevantes para los chicos de manera remota o de manera presencial. Puedo generar conflicto cognitivo en los estudiantes. El conflicto es buenísimo porque el conflicto nos lleva a pensar cosas que no hemos pensado antes. Tratar de alejarnos de las representaciones que teníamos antes y romper con las ideas y digamos, estas concepciones que teníamos del mundo. Eh, por ejemplo, a veces el enseñar física es complicado porque muchas veces, por un lado, se va como la física intuitiva que desarrollan los niños y por otro lado, la física formal, lo que sabemos en términos científicos. Y parece que las dos cosas no hicieran clic porque no se ha generado ese conflicto cognitivo, no los he retado, no me está haciendo pensar otras cosas. Cuando los chicos, por ejemplo, se aburren en una clase, generalmente tiene que ver con que no la encuentran relevante y por otro lado no la encuentran retadora. Los estudiantes generalmente ante el reto, ante el conflicto, ante algo que los hace reaccionar, se movilizan. Y eso se puede hacer de manera remota o se puede hacer de manera física. Resolver problemas es súper importante para generar este conflicto cognitivo. Entonces la pregunta, ¿estamos resolviendo problemas? ¿Estamos abordando cosas que impliquen encontrar una meta que no es fácil de encontrar? ¿Estamos abriendo las ideas y las preguntas? Y por otro lado, estamos generando reflexión, los chicos están teniendo la oportunidad de pensar acerca de lo que están pensando, están teniendo la oportunidad de saber qué saben, de saber qué no saben, de pensar incluso en esta situación, en lo que están viviendo, en cómo esta situación se relaciona con lo que conocen y lo que están, digamos, trabajando en términos de los contenidos curriculares en este momento. Ahí estamos hablando de calidad educativa. Entonces, si lo logran, digamos, como visualizar un poco, y ahora voy a dar ejemplos un poco más concretos, no depende exactamente del medio, depende de la interacción, lo que se produce en interacción entre el maestro y los estudiantes. Y ahí es también nosotros como familia que tenemos que apoyar esa relación. Vamos a estar siendo mediada por una serie de obstáculos, pero debemos tratar de proteger estos principios. ¿Sí? Y de hecho hay otros aspectos motivacionales que son súper importantes y que paradójicamente, pese a las dificultades que puede presentar esta aproximación remota que estamos teniendo en este momento, podrían ser de hecho fortalecidos por ella misma. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, de la autonomía. Yo a veces pienso que no estamos brindando de manera clásica, no digo en el colegio en particular, digo en general en el sistema educativo, la suficiente autonomía a los chicos, la suficiente oportunidad de elegir, de tener un marco de referencia amplio donde ellos puedan elegir, por ejemplo, qué ejercicios quieren hacer y cuáles no. Ahora, eso implica tener un abanico de ejercicios y de trabajos autónomos grandes, pero que ellos puedan elegir también de qué queremos hablar. Tenemos, por supuesto, una línea curricular, unas cosas que queremos cumplir, pero por otro lado también tenemos muchas posibilidades de pensar y dejar que ellos elijan. Cuando un estudiante puede o siente que tiene algún grado de elección, motivacionalmente es un punto súper a favor, ganar. Por otro lado, digamos, este tema y como ellos son nativos digitales también nos da una posibilidad de un reconocimiento por parte de los demás en estos medios virtuales, ¿no? También digamos, nos podríamos preguntar cómo es que estos medios virtuales nos pueden ayudar a ser reconocidos por otros,
entrar en relaciones diferentes. Ahora, por ejemplo, hay un fuerte movimiento en términos de un proceso que se llama gamificación, que es tratar de incluir dinámicas que los chicos se encuentran muy familiares, que encuentran los videojuegos, los juegos con los que ellos están mucho en interacción, en contextos educativos. Por ejemplo, conseguir insignias, establecer, digamos, ciertos niveles que ellos pueden ir pasando a lo largo de las clases. Son cosas que se pueden explotar si empezamos a pensarlo desde este punto de vista. Voy a dar un par de ejemplos más y quisiera ya dar lugar como a las preguntas y digamos, darle un poco el cierre a esta conversación que estamos teniendo. Para favorecer estas habilidades de pensamiento de alto orden y esta calidad educativa a la que estoy hablando, digamos, hay algunas sugerencias que yo podría dar. Ahora, esto tiene que ser ajustado a los diferentes niveles de desarrollo de los niños. O sea, son cosas que se pueden hacer desde el preescolar, pasando por la primaria y yendo a la secundaria. Permitir que los estudiantes investiguen problemas y preguntas. Súper importante. Permitir que los estudiantes analicen, interpreten datos, hagan aproximaciones, entiendan un poco. No dice, uy, pero interpretar datos suena impresionante. Pero yo vuelvo y los trato de situar a ustedes cuando cada uno de nosotros sembró el frijolito en la clase de biología. Y simplemente observamos el frijol. O sea, el frijol puede ser una oportunidad en el preescolar de hacer razonamiento científico desde muy temprano. Sin necesidad de llevarlo pues a una biología muy profunda, podemos con los niños pequeños evaluar cómo diferentes condiciones de sembrado del frijol generan diferentes resultados en el frijol. Y es que ahí ya estamos haciendo, digamos, una interpretación de algo. Permitir que los estudiantes desarrollen argumentos, ponen explicaciones, generen sus propias hipótesis, y ahí sí que usted puede aprovechar desde el por qué del niño de 5 años, hasta el adolescente que está un poco en este tema de controvertir al adulto con todo para generar vínculos. Desde el preescolar hasta la secundaria, ¿qué puede parecer esto? ¿Qué tiene en común esto? Pues que el estudiante tiene un lugar activo acá. El estudiante es el protagonista. La pregunta que yo vuelvo y hago es, ¿podemos hacer esto por medio virtual? La respuesta para mí es que sí. Finalmente, y para concluir esta idea, yo creo que nos tenemos que proponer, y esto, digamos, estoy hablando de las familias y la institución educativa, y tener en mente esta idea, una educación para la adaptación. ¿Sí? No será la última gran transición en nuestra vida, quizá no un evento así histórico como este, pero cuando los chicos vayan a la universidad, van a tener que desarrollar nuevas habilidades. ¿Están listos para desarrollar, para ser flexibles, para generar esta adaptación? Cuando nosotros mismos como familia los dejamos partir y hayan ido vacío y los chicos se vayan, ¿estamos listos para generar nuevas pautas? Esa es la pregunta. Yo creo que tenemos que, más que para responder contenidos y tener información en nuestra cabeza, tenemos que formarnos eh, para adaptarnos. ¿Sí? Y hay que aprovechar este duelo como una posibilidad de adaptarnos, de aprender a adaptarnos. Es una educación para la adaptación. ¿Y qué quiero decir? Es aprovechar este momento para que nuestros hijos tengan mejores herramientas para enfrentar un futuro que es incierto. No sabemos qué va a pasar en el futuro. No los vamos a poder proteger toda la vida. Les tenemos que dar las herramientas para que ellos sean lo suficientemente flexibles en el futuro y puedan encontrar ellos mismos sus propias fortalezas y herramientas. Entonces también es el momento de mostrar cómo se encuentran esas herramientas, cómo se es flexible frente al cambio, cómo se encuentran alternativas y buscan nuevas formas de estar. ¿Sí? Porque, y acá quiero cerrar con esta idea, el aprendizaje no solo tarea de los estudiantes. Este momento es el momento de aprender como familias, aprender como maestros y aprender, digamos, en un término amplio, como comunidad educativa. Yo creo que este es el momento de la solidaridad, de pensarnos como esta comunidad educativa del Colegio Alemán, podemos todos generar nuevas ideas, generar innovaciones para enfrentar este impasse y aprender de eso y volvernos más fuertes a la larga. Que eso me parece súper importante y me parece que más allá de si nos quedamos o no atrasados en nuestros objetivos de matemática en este momento, puede ser una enseñanza para los chicos para toda la vida. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas, por favor. Voy a leer algo de lo que ustedes han comentado. Siéntanse libres de comentar y nuevamente les agradezco su atención.
Listo, voy a tratar de leer desde las que están abajo, las primeras. Listo, aquí está Gary Niño. Cada chiquito tiene una manera particular de interpretar y responder a las preguntas del adulto y del entorno. Eso es súper importante, es una cosa que vamos a encontrar. Eh, digamos, y es una cosa que debemos respetar también. La adaptación es muy particular en cada quien. Y el poder, digamos, enfrentar estas cosas diferentes eh, es difícil. Aquí nos escribe, sí, acá hay otro, Camilo Torres dice, el futuro no existe, debemos resolver, qué pena, se va corriendo un poco el chat. Aquí Carlos Humberto Gil dice, necesitamos formar estudiantes y maestros competentes ante un problema del contexto, cómo afrontarlo. Estamos completamente de acuerdo, pero también no es una responsabilidad, no solo de los maestros, es también una responsabilidad de nosotros como comunidad educativa. Un reto enorme que tiene la institución educativa en estas reflexiones es la capacidad de los docentes de asumir este nuevo reto. Seguramente se identifica a muchos docentes que están listos para el cambio y lamentablemente otros lo demuestran. Yo estoy de acuerdo con este padre de familia, pero por otro lado también tenemos que pensar que todos tenemos la capacidad de desarrollarnos. Es decir, los humanos, una de las cosas que nos va a caracterizar siempre es esa habilidad para adaptarnos. Yo creo que también es dar la oportunidad para que estos maestros que de pronto están teniendo dificultades en este caso, o los padres de familia que están teniendo dificultades en este caso, también puedan desarrollar esas habilidades. Pero es también pensarnos con unos set de mente crecientes. Cuando yo tengo, me pienso con un set de mente estático, llego, por ejemplo, no hay nada, me parece a mí complicado como decirle a un niño, si tú eres muy inteligente, como si fuera una habilidad o una propiedad estática de la persona. ¿Por qué? Si me dices, tú eres muy inteligente, el día que yo no pueda resolver un problema, yo voy a pensar o que tú me has estado mintiendo o que yo ya dejé de ser inteligente. Pero por otro lado, cuando yo te digo, es que me gusta que tú puedes desarrollar tus habilidades, que cuando te esfuerzas y trabajas bastante, yo veo que encuentras soluciones nuevas. ¿Qué le estoy diciendo al niño ahí? Le estoy diciendo que él es capaz de pensar diferente a como pensaba y que si se esfuerza y trabaja un poco más, puede encontrar la solución, pero no es una habilidad fija. Yo creo que esa manera de pensar en las habilidades crecientes o las habilidades fijas es algo que se tiene que tener en cuenta para apoyar a los maestros y a los padres en este caso. Aquí nos pone otra pregunta. Entonces, este momento de clasificarse como un duelo, pero visto desde una perspectiva positiva, yo diría que sí. Como todos los duelos pueden ser una oportunidad para crecer o pueden ser un riesgo de quedarse estancado. Yo creo que este duelo es una oportunidad de crecer, de, de ampliar nuestra perspectiva sobre el mundo. La verdad es difícil para todos. Yo, créame, y lo entiendo completamente, todos estamos angustiados. Es difícil para todos, es complicado seguirlo, ha sido pesado y en este momento estamos viviendo la fatiga del encierro. Eh, dice, bueno, ¿para dónde miro? No? Dice, mira el padre está fatigado, mira el profesor está fatigado, eh, pero es importante mantener esa cabeza creciente, esa cabeza adaptativa, esa predisposición. Entonces yo estaría pensando que el duelo en ese sentido es algo positivo. Dejarlo de, no podemos quedarnos en lo que fue ayer y buscar ese reto, ¿no? Buscar esa nueva posibilidad. Vamos a aquí otra pregunta. Este discurso me hace pensar cómo mis hijos deben asumir quedarse solos en casa asumiendo su responsabilidad. Pues mamá debe ir a la clínica a laborar. Sus habilidades, las habilidades adquiridas en la academia le han permitido este logro. Yo estoy completamente de acuerdo con esta idea. Eh, a veces no es lo ideal, las condiciones que nosotros nos imaginamos. Pero, por ejemplo, lo que les decía, en términos de la autonomía. Listo, mira, necesito también trabajar, necesito mi espacio, necesito que tú trabajes en lo tuyo. Pues te toca hacerte cargo. A veces, de pronto es también un llamado que nosotros estamos mimando mucho, excesivamente, dependiendo del nivel de cada niño. Y esa pues esa oportunidad, bueno, pues tienes que hacer cargo tú. Te puedo ayudar, pero te puedo ayudar más adelante. Ahora te toca. Es una buena oportunidad. Listo, vamos a ver otra pregunta que podemos ver acá.
el conocimiento previo del cual habla es vital, al igual que romper con paradigmas para llevarlos a la asignatura, a la reflexión, interés real por la situación real en el mundo. Estoy completamente de acuerdo con esta postura. Creo que la mayoría de los niños del colegio están preparados para asumir esos cambios, cada uno en la medida de su individualidad. Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esta cuestión es más también una oportunidad para conectar, digamos, todos esos contenidos que vemos en la academia, en la escuela, con la realidad. O sea, yo creo que hay que hablar de la realidad. No puede, o sea, la realidad se nos vino encima, ¿no? La tenemos, es la oportunidad de hablar. Aquí hay otro aporte, me parece súper valioso. El vínculo que se genera con cada niño o niña es súper importante. Yo diría, más allá del vínculo, es la calidad del vínculo. Es una cosa que tenemos que proteger. Dado que vamos a estar, digamos, muchos de nosotros enfrentados en una especie de turbulencia emocional, por la incertidumbre, por la dificultad de toda esta situación, por lo complicado que puede ser para nosotros como adultos incluso, es la necesidad de lo que yo les decía ahora, un poco de pensar las emociones, pensar los pensamientos, no tener el síndrome de Superman ahora, ¿sí? Como que nada me pasa, yo estoy bien, esto me resbala, no, y es la oportunidad de sentirse aburrido en la casa, de estar un poco fastidiado, de estar todo el tiempo encerrado con los niños. Hay que darse la oportunidad de sentir eso, yo creo que hay que hablarlo, hay que tramitarlo, hay que darle obviamente un trámite positivo, pero digamos eso fortalece el vínculo, también ayudarle a los chicos, bueno, pues mira, que los adultos también se angustia, mira que los adultos también se preocupan, pero mira que la preocupación no es el fin del mundo, mira que un obstáculo al que estoy enfrentando no es el fin de las cosas, es también una oportunidad de andar. Aquí hay otra idea, a los chicos de hoy en día les encanta la tecnología, ese es un potencial, que les decía ahora, si tienen un montón de nativos digitales, yo creo que también la oportunidad eh, de aprender de los chicos. Yo creo que es la oportunidad también de enriquecer las estrategias pedagógicas a partir de lo que los mismos niños saben. Yo creo que es un poco empezar realmente a tomar muy en serio estas interacciones educativas y tratar de ver a los propios niños, a sus propios intereses. A mí me pasó algo muy interesante en una clase que tenía que dar. Tenía que dar una clase sobre adolescencia, a estudiantes de pregrado de psicología. Y yo iba súper emocionado ese día porque íbamos a hablar de identidad. Entonces yo llevaba la canción que para mí representaba mi identidad, que era una canción de Nirvana, de Smells Like Teen Spirit, y dije, esta es la canción, este es el video, esto a mí me evoca todo este tema de la adolescencia. Y yo que iba saliendo para la clase y le muestro a una colega mía, interesante eso que tengo, y me dice, oye, pues sabes que ellos ya no escuchan Nirvana, y claro, no tienen los mismos consumos culturales que tú tienes, no les interesa lo mismo, y eso me puso a pensar, sí, puede ser una muy buena actividad para mí, si yo fuera el adolescente acá, pero quizá no para ellos. Me tocó reorganizar la situación y más bien preguntarles a ellos qué canciones les evoca la adolescencia. Yo compartí la mía y les dije por qué, y ahora les pedí a ellos que buscaran la que ellos, para ellos evocaban esas características de la adolescencia. Y eso fue un ejercicio súper interesante de intercambio de ideas, es un intercambio cultural. Hay que permitir que el conocimiento sea significativo para los estudiantes, es extremadamente importante. Tenemos que conectar, como les decía, el conocimiento previo que ellos traen, las preocupaciones, sus intereses, con el conocimiento nuevo. Si esa conexión no se logra, no lo vamos a conseguir. No vamos a ser significativo. Y tenemos otra participación, no nos estamos atrasando en la educación, mientras podamos darle tranquilidad a nuestros hijos y ayudándoles a entender y a soportar todo este cambio tan brusco que han tenido en su vida. Estamos de acuerdo, esto es, como hablamos del duelo, una oportunidad para aprender. El rol es apuntar a un pensamiento flexible, generando alternativas para adaptarse a los cambios, completamente de acuerdo con esta idea. La educación fundamentalmente es un derecho, que en un contexto como el nuestro, el mundo es un negocio. Aun cuando creo que debe ser sostenible, lo que deben pensar los estados y el sistema económico es cómo hacerlo. Este es un problema serio, ¿no? Yo creo que este no es un problema menor el que plantea ahí, es una discusión amplia. Y hablando otra vez como de esta ecología del humano, si estamos insertos en un sistema económico, yo a veces me pregunto, bueno, ¿la educación cómo va ahí? ¿No? ¿Cuál es el interés de la educación nacional? Pero bueno, yo creo que eso es para otra conferencia muy interesante.
No estamos atrasados, solo vamos evolucionando cada día mediante los objetivos que nos coloca la vida cada día, ¿de acuerdo? La educación de calidad está relacionada con suministrar un número adecuado de herramientas necesarias para adaptarse a un entorno continuo. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que movernos de los contenidos hacia las herramientas. Tenemos que movernos de simplemente hablar de la información. Yo, por ejemplo, tengo cierta alergia a hablar de transmisión de conocimiento en la escuela. Porque si no somos antenas, nosotros no transmitimos. Ojalá yo pudiera transmitir, ya me grabo todas las clases, usted ve la clase y usted aprendió. No, realmente nosotros no transmitimos, nosotros ayudamos a construir. Como educadores, como padres, tenemos que tener esto en cuenta. Si no tenemos en cuenta al niño, si no tenemos en cuenta la manera en que el mundo, en la que lo entiende, en la que lo comprende, va a ser muy difícil ayudarlo a avanzar. Vamos a leer un par más de ideas y no sé. Una educación que lea el contexto para trabajar en él, estamos completamente de acuerdo, hay que leer ese contexto, hay que adaptarnos. Preparar a nuestros chicos para enfrentar un mundo de estamos muy bien. Bueno, al final, los migrantes digitales, padres docentes, tenemos mucho que aprender de los chicos. Estoy completamente de acuerdo con esa idea. ¿Sí? Nuestros niños y educadores deben seguir siendo educados en un amplio sentido analítico y crítico. Y yo creo que es esto. Finalmente yo quisiera cerrar con esta idea. Es una invitación a que sigamos aprendiendo, a que nos pensemos como aprendices. No estoy hablando de los chicos, estoy hablando de los padres y los educadores. A veces también le damos durísimo a los educadores, como, bueno, pero ¿qué responden? Claro, tienen que responder los educadores. Pero también tenemos que ayudar a los educadores a crecer, ¿sí? Favorecer el aprendizaje en ellos, favorecer la innovación, favorecer nuevas herramientas para enfrentar. Y yo no creo que solo esta situación. Si nos ponemos a pensar, todo eso que ustedes han comentado ahí aplica completamente para situaciones, digamos, que podríamos decir, comillas, comillas de normalidad, que está en este país como de normalidad. Aplica completamente, con o sin pandemia. Pues no sé si hay algún otro comentario o podemos dejar ahí. De pronto, si alguien más tiene alguna idea. María del Mar, si puedes escribir algo ahí. Y voy a cerrar este comentario, me parece buenísimo para cerrar. Esta situación sirve para que nosotros, padres de familia, saquemos de las bolas de cristal en las que a veces metemos a los niños y nos lleve a mostrarles que lo mejor es adaptarse y seguir adelante. Completamente de acuerdo. Estoy con esta idea, a veces los protegemos excesivamente. Bueno, de nuevo muchas gracias al Colegio Alemán por haberme brindado esta oportunidad de compartir con ustedes. Espero que podamos tener otros elementos para compartir, para pensar y pues en el fondo también, digamos, quisiera la idea que no están solos, o sea, ustedes no son los únicos, digamos, que a veces estamos padeciendo este cansancio del encierro, esta situación de incertidumbre. Y nuevamente, pues muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Espero que nos podamos encontrar un futuro y poderles apoyar o verlos, digamos, como crecer como institución educativa. Manténganse juntos, es súper importante. Encuentren nuevas formas de estar. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.